Bien, el mes de enero, además de ser conocido por eso que se llama la cuesta de enero, es conocido por ser el mes de que al mitad del mismo, sobre el 15 de enero, y precisamente hoy es 15 de enero, se han dejado de cumplir la inmensa mayoría de los propósitos que uno se había hecho tanto a finales del año como al inicio de este. La dieta ya se ha abandonado, el curso de inglés nunca se empezó, el gimnasio ya hace alguna semana que no sabes por qué razón no acabas de ir, y así podríamos seguir con una lista larga de propósitos. Yo me he propuesto ayudaros mediante las predicaciones pastorales a que tal situación a nivel espiritual eso no ocurra. Me propongo mediante una serie temática sobre propósitos espirituales para este año, pues estaros proponiendo y retándoos todos los domingos que yo predique, por lo menos a perseverar en un propósito espiritual. La serie ya la empecé el día 1 de este mes de enero, el primer domingo del año, cuando os prediqué sobre el propósito espiritual de que este año escogiéramos la mejor parte. Y estaba basado esa predicación en esa conversación que recoge el Evangelio de Lucas entre Jesús y Marta, cuando el Señor le dice a Marta que estaba turbada y afanada en muchas preocupaciones, pero que su hermana María había escogido la mejor parte, la cual no le iba a ser quitada. Espero que a pesar de que ya estamos en el 15 de enero, no hayamos abandonado ese propósito. Y si hemos flojeado un poco en ello, pues espero que este sea un buen momento para renovarlo con más ímpetu, si cabe. Este domingo os quiero proponer otro propósito espiritual, y es ser aquello a lo que estamos llamados a ser. Ser aquello a lo que estamos llamados a ser. Me explico. A lo largo del Evangelio de Juan, por ejemplo, nos encontramos con esos famosos yo soy del Señor Jesús. Y a través de esos yo soy del Señor Jesús se nos explica cuál era la verdadera identidad de Jesús y cuál era la función de Jesús. Pues bien, a lo largo del Nuevo Testamento son varios los vosotros sois, que hacen referencia a nosotros, que aparecen a lo largo de las Escrituras y que ponen de manifiesto las implicaciones de nuestra nueva identidad y cuáles son las funciones que como verdaderos discípulos de Jesús deberíamos llevar a cabo. Uno de los más famosos vosotros yo soy es el que pronunció el mismo Señor Jesús en ese sermón del monte, justo después de exponer las bienaventuranzas. El Señor dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Pues muy bien, me gustaría que fuéramos todos a Mateo, capítulo 5, y aunque esas palabras se recogen especialmente en los versículos del 13 al 16, me gustaría que leyéramos desde el principio del capítulo 1 para tener claro todo su contexto. Acompañarme pues en Mateo capítulo 1 y leeremos del 5 hasta el 16. Viendo Jesús la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Una vez leído el texto de la palabra que hoy tenemos para reflexionar, os propongo que en base a lo que somos, se nos está haciendo un llamado a ser creyentes que influencien allí donde están, a ser personas a que no pasemos inadvertidos, sino que se nos tiene que notar, que estamos llamados a ser influyentes allí donde estemos. Antes de profundizar en este vosotros sois, quisiera situarlo en su contexto. Como acabo de mencionar, estas palabras están justo después de las famosas bienaventuranzas. Es precisamente después de que Jesús nos haya descrito cuál es el carácter del verdadero discípulo, porque esos son las bienaventuranzas, una descripción de cómo es un verdadero creyente, cómo es un verdadero discípulo de Jesús. Él dice a continuación que cada uno de los que hemos creído y somos bienaventurados, ¿somos qué? Sal y luz de la tierra. Una cosa quisiera que nos quedara clara, y es que las bienaventuranzas no se nos hablan de 8 tipos de creyentes diferentes, es decir, unos que son pobres de espíritu, otros que lloran, otros que son mansos, otros que son limpios de corazón. No. Los verdaderos creyentes, los verdaderos discípulos de Jesús, son aquellos que integran en su vida cada una de las 7 características de carácter que Jesús menciona en sus bienaventuranzas. Y habéis escuchado bien, no me he equivocado. Son 8 bienaventuranzas que describen 7 características del cristiano, porque la bienaventuranza de ser perseguidos es doble, aparece 2 veces. Pero son 7 las características del carácter cristiano que aparecen en el pasaje, y no nos olvidemos que el número 7 es un número de aquellos que reflejan perfección. Cada uno de nosotros integramos y debemos manifestar de forma diferente cada una de estas 7 características. Pues Dios nos ha dado a todos una personalidad diferente, unos dones y talentos diferentes, tenemos sensibilidades diferentes y circunstancias de vida también diferentes. Pero dentro de nuestra idiosincrasia, cada uno de nosotros tiene que integrar y además manifestar estas 7 características. ¿Cuáles son estas 7 características? Voy a hacer un breve resumen de ellas. La primera característica es que el verdadero creyente reconoce su necesidad espiritual, reconoce nuestra dependencia de Dios
Por tanto, el verdadero creyente por sí no puede ser un prepotente, un autosuficiente. Este corresponde a ser bienaventurados los pobres de espíritu. En segundo lugar, un verdadero creyente es alguien que es sensible a su propia realidad de pecado. Tiene un corazón quebrantado, y esto se corresponde con bienaventurados los que lloran. En tercer lugar, un verdadero creyente es aquel que reconoce sus propias limitaciones y por tanto no confía en sus capacidades, sino confía en la fuerza y en las capacidades de Dios. Esto supone que un verdadero cristiano no se caracteriza por ser un orgulloso, un autosuficiente, y eso se corresponde con la bienaventuranza de ser mansos. En cuarto lugar, un verdadero creyente es aquel que tiene un anhelo profundo por lo correcto, por lo justo, por lo santo. Eso corresponde a bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. En quinto lugar, la característica que sobresale aquí es que aquel que es un verdadero creyente tiene una vida ordenada según los criterios de la palabra de Dios y por eso es limpio de corazón. En sexto lugar, un verdadero creyente es un reconciliador, alguien que vive para la reconciliación, alguien que predica la reconciliación, alguien que practica la reconciliación. Y esto corresponde a la bienaventuranza. Vosotros sois bienaventurados los pacificadores. Y finalmente, la séptima característica, un verdadero creyente es alguien que está preparado y dispuesto a pagar el precio del seguimiento a Jesús. Y esto corresponde a bienaventurados los que sufren persecución a causa de mi nombre. Por otro lado, yo estoy convencido de que cada una de estas bienaventuranzas que dio el Señor Jesús, Él las dio en un orden lógico, espiritualmente hablando, siguiendo una lógica espiritual. Jesús no da las bienaventuranzas así como le salen, a ver cómo salen, sino que hay una secuencia espiritual lógica en estas bienaventuranzas. Yo entiendo que las tres primeras bienaventuranzas hablan de nuestra necesidad espiritual, hablan de esa necesidad de reconocer nuestro estado de pobreza espiritual, nuestra bancarrota espiritual, y que eso nos debe llevar necesariamente a llorar a causa de nuestro pecado, nos debe llevar al quebrantamiento delante de Dios. Y una vez que hemos dado esos dos pasos espirituales, ello nos debe de conducir necesariamente a la mansedumbre, a esa tendencia a no al yo, sino a ti, al Señor, no al ego ni al orgullo, sino a que Dios gobierne nuestras vidas. Una vez que reconocemos esa nuestra profunda necesidad espiritual y que éstas son saciadas por Dios, ello tiene que hacer que en el creyente nazca un verdadero deseo de santidad. Es por ello que tenemos hambre y sed de justicia, que es lo mismo que tener hambre y sed de santidad en nuestras vidas. Las tres siguientes bienaventuranzas son el resultado de trabajar en nuestras vidas en esa santificación progresiva. Gracias a ello es que somos personas de un carácter misericordioso, puros de corazón y pacificadores. En mi opinión, el versículo 6 es el versículo central de estas bienaventuranzas, porque podemos ver cómo las primeras tres y las segundas 4 se relacionan entre sí. Dado que los misericordiosos son aquellos que se dan cuenta de su pobreza espiritual,
son aquellos que son conscientes de lo mucho que a ellos se les ha perdonado y pueden ser misericordiosos y perdonar las deudas a los demás. Los limpios de corazón son aquellos que son capaces de llorar por su propio pecado. Y si su corazón ahora está limpio, es porque antes se quebrantaron delante de Dios y pidieron perdón. Y por eso es que ahora tienen un corazón limpio. Los pacificadores tienen que ser por naturaleza mansos. Es imposible que un pacificador no sea alguien manso. Si uno se mueve en base al orgullo y a su interés personal, nunca trabajará a causa de la paz, a causa del bienestar del otro. Solo trabajará para sí mismo y lo que hará es generar uno y otro conflicto. Para ser pacificador hay que ser necesariamente manso. Y por último, aquellos que trabajan para reconciliar al hombre con Dios tienen que ser conscientes que tarde o temprano van a experimentar en su vida oposición o persecución. El pacificador busca la reconciliación con Dios y el mundo busca la hostilidad. Y muchas veces la hostilidad a veces se canaliza precisamente hacia aquellos que trabajan por la paz. ¿Por qué? Porque el ministerio de aquellos que trabajan por la paz, por reconciliar al hombre con Dios, resulta que su ministerio es como esa luz que alumbra en la oscuridad. Y cuando uno está en completa oscuridad y le ponen una linterna en los ojos, eso molesta profundamente y lo que nace de tu interior es que pegarle un manotazo a esa luz. Y esa es la razón porque muchas veces se acaba en persecución o oposición a aquellos que son reconciliadores, que buscan la paz. Hemos situado el texto en su contexto y quiero que nos demos cuenta como ese vosotros sois del versículo 13 es una referencia directa a los discípulos de Jesús. Todos y cada uno de los verdaderos discípulos de Jesús son y deben ser sal y luz en este mundo. Por tanto, todos y cada uno de los que aquí hoy nos consideramos creyentes, estamos llamados a influenciar. Estamos llamados a no pasar inadvertidos. Estamos llamados a ser influyentes allí donde estamos. Porque esa es nuestra identidad. Vosotros sois. Viene ahora una pregunta que podría ser paradigmática, ¿no? Que quizá más de uno se la pueda estar planteando. Y es, en una sociedad como la nuestra, ¿qué tipo de influencia puede ejercer personas que son pobres de espíritu, que lloran, que son mansos, que buscan la paz? ¿Qué influencia podrán ejercer personas en este mundo su única pasión es la justicia y que su única arma es la limpieza de corazón? Y además, ¿cómo podrá un grupo tan reducido de personas como son los que conforman la Iglesia y encima con estas características tan peculiares que acabamos de describir, influenciar a nuestro mundo? Bien, son preguntas que suenan lógicas, que son ciertas, pero son preguntas que en sí mismo evidencian cierto escepticismo. Lo que es evidente es que Jesús, el Señor Jesús, no comparte
ese escepticismo. El Señor Jesús era muy consciente que el mundo iba a perseguir a la Iglesia, de que el verdadero creyente en toda época, en toda circunstancia, iba a padecer, si no persecución directa, sí una gran oposición por ser como es, por precisamente reflejar el carácter que tiene como sal y luz de este mundo. Pero con todo, Jesús estaba profundamente convencido de que, a pesar de la oposición, a pesar de la persecución, el llamado de cada creyente, el llamado de la Iglesia es a influenciar en este mundo. El llamado de cada creyente es a no pasar inadvertido allí donde está. Jesús en el Sermón del Monte veía a esas sencillas y simples personas, hombres y mujeres, que para el mundo normal no tenían valor ni capacidad. Jesús veía en ellos personas con una capacidad enorme de transformar el mundo. Y por eso es que les dice: vosotros sois la sal y la luz del mundo. Para Jesús, aunque la Iglesia pueda ser relativamente pequeña en dimensiones de comparación con este gran mundo, la Iglesia, por ser como es, por su diferencia, por su capacidad de contraste, por su capacidad de ofrecer un modelo nuevo de conducta, de sociedad, de forma de hacer, de ser una sociedad alternativa, tiene en sí mismo, Jesús ve en sí mismo a la Iglesia con un gran poder transformador. Es evidente que también ser como ser tiene un gran poder perturbador, y es por ello que la Iglesia, la verdadera Iglesia, siempre fue perseguida. Ya empezó en el primer siglo. Los césares fueron perturbados por estos cristianos, y ahí empezó ya la primera persecución, por ser precisamente como eran. Pero Jesús ve y tiene claro que los verdaderos creyentes, la verdadera Iglesia, tienen un gran poder de influencia, un gran poder de transformación por ser lo que somos. Y queridos, ese poder transformador, ese poder de influenciar, lo seguimos teniendo hoy. No podemos renunciar a él. En pleno siglo XXI podemos y debemos ser influyentes. Debemos destacar. Vosotros sois, dice el texto. Y quiero que os fijéis en que dice que no nos debemos esforzar por serlo, ni dice que seremos, sino que ya lo somos. Que por ser lo que somos, creyentes, debemos ser necesariamente sal y luz. Por tanto, creo que hay una pregunta relevante que cada uno tiene que hacerse. ¿Estoy convencido de que por el hecho de ser creyente soy sal y luz? Yo creo que la respuesta para el Señor Jesús es evidente, es un claro y rotundo sí. Lo que sucede es que a nosotros esta pregunta yo creo que la respondemos de otra manera. Yo creo que a veces la respondemos con un sí, pero no. Sí, pero no. Y ese pero no, yo creo que nos lo tendríamos que hacer mirar. Porque ni es natural, ni es lógico. Porque si somos lo que somos, creyentes, discípulos de Jesús, debemos ser coherentes y consecuentes con lo que somos, sal y luz, por tanto, influyentes. En ocasiones, a la pregunta anterior
digo de forma intuitiva, respondemos con un sí pero no, porque las palabras de Jesús nos las tomamos más como un reto, como una meta, ¿no? Como algo que debemos alcanzar. Yo debo ser sal, yo debería ser luz. Pero es que no es una meta ni un reto, es una declaración de nuestra verdadera identidad. Eso es lo que somos. Vosotros sois, como ya he mencionado, no se puede desligar en ningún momento de las bienaventuranzas que acabamos de considerar de forma breve. Estos vosotros sois describen aquellos que viven y que encargan en sí mismos el carácter y la conducta que las bienaventuranzas presentan como el modelo del verdadero creyente. Las personas a las que Jesús se dirigió originalmente, a los ojos de este mundo, como os digo, eran personas totalmente insignificantes, de peso social, de valor muy pobre, con poca o nula capacidad de influir en la sociedad que les rodeaba. Pero lo interesante es que si la sociedad los veía así, y hoy a los creyentes la gente nos ve así también, pobrecitos esta gente que aún siguen pensando que la Biblia tiene razón y que existe un Dios, pobrecicos. Lo interesante es que Jesús no nos ve así. No nos veía así en el siglo I y tampoco nos ve así en el siglo XXI. Jesús nos ve a cada uno de los que hoy estamos sentados aquí con capacidad de influenciar y de transformar nuestro entorno. Y esa capacidad de influenciar y de transformar nuestro entorno no viene por nuestra capacidad personal, no viene por nuestro linaje, no viene por nuestra formación académica, ni por nuestro potencial económico, sino viene por lo que somos, hijos de Dios. En las bienaventuranzas Jesús ha enfatizado una verdad crucial: destacar el ser sobre el hacer, destacar el ser sobre el tener. Lo importante no es lo que haces, sino lo que eres. Lo importante no es lo que tienes, sino quién eres. Los fariseos de esa época hacían muy buenas cosas a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Jesús, a los ojos de Dios, que eran sepulcros malcreados, hipócritas, una generación de víboras. Así los describe Jesús. El modelo de este mundo es: tanto tienes, tanto vales. El modelo de Jesús es diferente. No importa lo que tienes, lo que importa es lo que eres. Si eres o no un hijo de Dios. Y si lo eres, de forma irremisible eres sal y luz. Si lo eres alguien con gran valor, alguien con una capacidad de transformar y de influenciar allí donde estés. Otra cuestión relevante que nos dejan ver estas palabras de Jesús es la estrecha relación que debe tener el creyente con la sociedad que le rodea. No se puede influenciar a esta sociedad desde fuera. Hay que estar en medio de ella. Hay que estar a fin de penetrar con el sabor de la sal, influenciar con el sabor de la sal. Hay que estar con la finalidad de penetrar con la luz, de influenciar con la claridad de la luz. La sal, desde el salero,
no da sabor. Si tú a la carne le enseñas la sal, por enseñársela, no proporciona ningún tipo de sabor. Por tanto, nosotros no podemos, no debemos vivir encerrados en nuestras cuatro paredes, en nuestras iglesias. Debemos tener necesariamente contacto con nuestra sociedad. Debemos tener presencia yo diría, en todos los ámbitos de la sociedad, en todos, para poder influenciar precisamente en todos esos ámbitos con los valores del Evangelio, con los valores del reino de Dios. Hemos de tener claro que eso de estar entre ellos en ningún momento quiere decir que seamos como ellos. En ningún momento dice o quiere decir que nos comportemos como ellos. Creo que el texto deja diáfanamente claro que hemos de estar entre ellos para marcar la diferencia, no para pasar inadvertidos, como si no estuviéramos, como si no saláramos, como si no pudiéramos dar luz. Y esto me lleva a una pregunta interesante o quizá inquietante, no sé cómo la vais a ver vosotros. Os pregunto, ¿puede un cristiano ser insípido y tener un cable fundido? ¿Puede ser un cristiano insípido y tener un fusible fundido? A la primera pregunta que os hice hace un momento, ¿todo creyente tiene que ser sal y luz por ser creyente? Dijimos que en nuestro foro interno muchas veces respondíamos con un sí, pero no. Cuando la respuesta clara y diáfana es que sí. Ahora, ante esta pregunta, ¿puedes un cristiano ser insípido y tener un fusible fundido? Más de uno en su interior diría, supongo que no, pero lamentablemente sí. Yo, por la contundencia de las palabras del Señor Jesús, tengo claro cuál es la respuesta del Señor Jesús. El Señor Jesús respondería a esta pregunta con un claro y rotundo no, imposible. No es posible que un verdadero discípulo se le fundan los plomos. No puede ser que ninguno de mis discípulos sea insípido. No puede ser. Es más, la respuesta del Señor Jesús es como muy radical en este pasaje. Dice, si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Dice, para nada sirve. Solo sirve ¿para qué? Para ser echada y pisoteada para los hombres. Y dice, y no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que brille. Para Jesús la sal insípida no sirve para nada, y ese para nada es muy rotundo, es muy serio, es muy radical. Jesús ve inconcebible que un creyente sea insípido, porque eso va en contra de su naturaleza. No puede ser. Y por otro lado dice, es que es imposible que la luz, que es luz, se pueda ocultar, es que no se puede. La luz, si es luz, brilla. Brilla allí donde está. Es imposible que uno que no sea luz no brille. Si no brilla, es porque no será luz. Así de sencillo, así de radical y claro es el Señor Jesús. Para Él ni la sal puede ser insípida, ni la luz no puede alumbrar.
Pero nosotros nos empañamos en responder a esa anterior pregunta con un no, pero lamentablemente sí. Y además, muchas veces incluso hasta lo argumentamos. Y nuestra argumentación a veces no es del todo mala, porque la argumentamos basándonos en nuestra propia experiencia personal, ¿no? Y a veces decimos, pues a las pruebas me remito. ¿Cuántas veces yo mismo no habré dejado de alumbrar o habré intentado poner mi luz debajo de la mesa para que no se me note, para que no se me vea? ¿Cuántas veces yo, pudiendo hablar y dar mi opinión y sazonar con la verdad del Evangelio, he optado por callar y por pasar inadvertido? Uno piensa, lamentablemente mi experiencia personal dice que aunque no debería ser, lamentablemente sí que lo es. Cada vez es un creyente es insípido y tiene un fusible fundido. Pero queridos, aunque pueda esa ser parte de nuestra experiencia personal, lo que es cierto es que es antinatural. Si somos lo que somos, no podemos tener cables cruzados, fusibles fundidos. O somos luz o no lo somos. O somos sal o no lo somos. ¿Qué implica? ¿Qué implica ser sal y luz en este mundo? La semana que viene, no, la otra, porque la semana que viene David Burr a predicar, profundizaré un poco más sobre las implicaciones de ser sal y luz, que hay detrás de estas dos metáforas que nos da el Señor Jesús. Pero dejadme responder ahora de una forma muy sencilla, ¿qué implica ser sal y luz? Yo lo diría en una sola frase: ser diferentes a los demás. El carácter cristiano es radicalmente diferente al carácter de nuestra sociedad. Y eso, queridos, se debería notar. No podemos pasar inadvertidos. Es por ello que, de forma intencional, hemos de llevar a nuestro testimonio personal la sal y la luz. Hemos de marcar la diferencia. Hemos de ser diferentes. Se nos tiene que notar. Si se nos nota, puede producir algo bueno y puede producir oposición. Ya lo sé, y el Señor Jesús también lo sabía. Pero no estamos llamados a pasar inadvertidos, como si no estuviéramos. Esa no es nuestra identidad. Vosotros sois. La semana que viene, en la voluntad del Señor, profundizaremos en ello, pero la pregunta es: ¿cómo están tus propósitos espirituales para este año? Ya en 15 días ya hemos dejado como otras cosas, la dieta, el inglés. ¿Sigues escogiendo la mejor parte, que es estar a los pies de Jesús? ¿Cómo vas a responder a este reto, que no es mío, que es de la palabra del Señor, que es del mismo Señor Jesús? Tú eres sal, tú eres luz. No puedes, no debes pasar inadvertido, ni en tu escalera, ni en tu puesto de trabajo, ni en la universidad. No puedes, porque eres lo que eres, querido. Si no es ir contra corriente, es ir contra natura, es ir contra lo que somos.
llamados a ser lo que somos. Espero que ese sea un reto fuerte en tu vida y que te sientas en esta mañana interpelado por la palabra de Dios a ser diferente porque eres diferente. Amén.